sabemos que esas grandes ARS poderosas no quieren que Senasa siga creciendo, pero salga a defender, no deje que la gente especule. Oiga bien, presidente, si usted no quiere que eso se derrumbe, que eso se vaya por mal camino, Senasa debe ser auditado si usted quiere estar claro de lo que se está haciendo allá adentro. Que probablemente, como lo denominamos ayer, no es solo que tiene una crisis de éxito, algo ha ido tan bien que está haciendo crisis internamente. Que politizaron Senasa, lo politizó el PRM, con toda la responsabilidad. Porque hasta que el presidente habló, eso caminaba bien. Senasa está en el ojo del huracán y está inmersa dentro de lo que en comunicación corporativa y estratégica se llama una crisis reputacional. La única comunicación para resolver eso es comunicar la realidad. Con eso no se puede inventar. Sí. Muy buenos días, inicia el matutino Su Mundo de Multimedios Su Mundo. Toda una jornada de contenido, de entrevista central. Hoy tenemos un programazo con 2 entrevistas centrales con temas que son de primerísimo nivel de atención pública y como siempre acompañado del equipo mejor formado de la mañana, José Tomás Paulino, Ana Daisy Guerrero, Maximiliana Manzueta y Roberto Monclús. Les damos las bienvenidas a todos, señores, y hoy tenemos un programa, hoy tenemos un invitado de primer nivel como es el doctor Puello, el doctor director de lo que es la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar. ¿Así que se llama? Sí, el doctor José Joaquín Puello. Así es, una entrevista central que nos estará dando aquí para hablar de muchos detalles que tienen que ver con estas noticias que son de interés público, compañeros. Con José Joaquín hay mucha tela por donde cortar, ¿para qué sí? Pero claro, maneja muchas áreas. Claro, además de ser una eminencia de la medicina en la República Dominicana, uno de los más reputados, o quizás el más reputado neurocirujano de nuestro país, es un hombre que también ha hecho grandes aportes al desarrollo del deporte en nuestro país. Y bueno, yo pienso que es un lujo, como bien lo has dicho tú, Graimer, tenerlo aquí esta mañana. Hoy ya es miércoles. ¿Cómo le fue a ustedes ayer con las medidas? A mí me fue muy bien, excelente. Pero sí, de hecho, no todas las medidas comenzaron, o sea, sí, pero algunas, lo de parte de lo que hablábamos en la mañana de los giros comenzarán también en la próxima semana, o sea que yo mire la calle normal como es la primera parte. El lío grande va a venir cuando abran los colegios y las escuelas. No adelante. Tú dices que no entraron todos. Sí, no, mira, ayer el horario fraccionado, vamos a decir, o escalonado. Instituciones iniciaron ayer. Iniciaron ayer. El giro a la izquierda, por ejemplo, yo luego de salir de acá hice la ruta que Maxi había en el polígono central, o sea, cogí la Tiradentes de norte a sur y había un buen operativo, un buen flujo y una observable presencia de agentes de DGCET. Pero una medida importante que se comenzó a ejecutar ayer, que me imagino que irritó a más de uno, porque ustedes son violadores de la ley, era parquéate. Parquéate. Claro. Vi en el polígono central Naco, Evaristo, Piantini, llevándose vehículos en plataforma porque estaban en lugares que decía no se estaciona. Pero yo le voy a decir algo. Su gran pregunta. Y Monclús, ahora, ¿dónde nos estacionamos? Donde diga no se estaciona. Oye, yo le voy a decir algo. Le voy a decir algo a mi amigo Milton Morrison. El que tenga miedo, que se ponga desastre a hacer pantalones o que ponga un puesto de pollo. Usted no puede tener miedo en este momento, Morrison. No puede tener miedo en este momento. Ahora usted está juicio. No, él está en la cueva de Abulán. ¿Dónde está? En la cueva de Abulán. Lo que pasa es que hay un programa y un proyecto y hay una persona que encabeza el programa. La arquitecta Cedeño, Alexandra Cedeño, es la vocera oficial de
de este programa y ella ha estado dando las declaraciones toda la semana. Este no es el momento, el momento es para la autoridad. Ella es la encargada de movilidad. Óigame lo que le voy a decir. Nunca la sacaron a ella en ningún otro momento. Entonces el momento más difícil, ella no tiene la autoridad. Sí, claro que sí. Mire, esto tiene el gobierno central. Googleenla, yo no la conozco. Alexandra Cedeño tiene muchísimos años. No, pero no es restándole mérito a ella. Tiene muchísimos años trabajando. Autoridad, tú dices por el tema de jerarquización de la función. El director es Milton Morrison. Sí, pero ella es la encargada del área. No sé cómo se maneja eso. Miren. Ese es el punto. Este es un punto que es un proceso experimental. Y entonces estamos llenos de dudas y de incógnitas, de que si es, que si no es, y dónde está la información. El gobierno central debió poner la parte comunicacional en el centro de las decisiones, Claro. porque esto es un tema de información ciudadana. Lo estoy diciendo ¿A desde quién el es que primer le van día a eso. aplicar el reglamento? El no doble aquí. Tú sabes lo incómodo con este pluriempleo y con este desasosiego de vida y el enjambre de los motoristas, el que se le enciman y le rayan el vehículo a la gente, y las multas que te ponen los agentes de DGCEP, que forma parte de una agencia recaudadora del Estado. Entonces, este es el momento de que este tema esté empoderado por la máxima autoridad. El gobierno central de la República Miren, Dominicana. yo pienso Y que Morrison también, Morrison no se puede juir ahora. Mira qué es lo que pasa, por ejemplo, con el Intran. Cada uno, por ejemplo, todos los funcionarios tienen diversas responsabilidades. En el caso de Alexandra Cedeño, una ingeniera, señores, con vasta experiencia en lo que tiene que ver con movilidad. Yo conozco a Alexandra Cedeño desde que estaba en AMEC, cuando la DGC era llamada y luego se trasladó hacia al Intran, cuando de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, que se realizaban alianzas estratégicas con la MEP, pues ella realizaba, jugaba un papel muy importante en términos de movilidad. ¿Por qué Morrison en estos momentos no está tomando teniendo la vocería? Primero, hay un encargado de comunicaciones. Segundo, hay una responsabilidad que tiene que ver con la ingeniera Alexandra Cedeño, porque es la encargada de ese departamento que tiene que ver con todo lo que está aconteciendo en estos momentos. Ahora, si se escapa algo de las manos en algún momento, pues entonces ahí sí podría intervenir en Morrison, pero mientras tanto todo se está manejando correctamente. Ahora, ¿qué está pasando con el Intran? Que hay una debilidad en materia de comunicación. Deberían estar realizando diversas campañas de concienciación para que la gente sepa cuáles son las intenciones. Julio Clemente, el lo director vuelvo y lo del digo. Señores, que no es un tema de comunicación del Intran. Son medidas que la adoptó el gobierno y la anunció con bombos y platillos desde el gobierno y se iniciaron a trabajar desde Palacio con paliza a la cabeza, y ahora entonces, como toda la gente está saliendo a hablar del tema, ahora es una responsabilidad del Intran. El gobierno debe asumir su parte, lo decía ayer, ahora Graimer lo dice también. Es un asunto de que la comunicación en sentido general debió salir desde presidencia, que es que tiene todos los recursos porque posibles. es una medida de Estado. Bueno, Es una medida de Estado porque la solución al caos vial, la solución al marasmo en el que nos encontramos en materia de movilidad en la República Dominicana es una responsabilidad del Estado. El Intran es el órgano ejecutor, el órgano responsable de aplicar esa política. Pero esa campaña comunicacional de concienciación y de orientación debió ser estructurada y elaborada por Palacio Nacional y pagada también con los recursos de que dispone la Presidencia de la República, el gobierno, para publicidad. Vamos a hablar un poquito, yo pienso, de la ingeniera Cedeño, para que conozcamos de dónde ella viene. No, pero espérate, José Tomás. Vamos. Pero es muy breve, es algo muy breve. Pero ella es la técnico, está bien, la vamos a traer mañana o pasado mañana. Vamos a coordinar que ella viene y está haciendo un media tour también para anunciando las medidas. Que venga mañana o el viernes, Maxi, si es posible. Si tú tienes contacto con ella, si es posible. Mira, hoy tenemos una invitada en la primera hora, que es la doctora Alma Bobadilla Tavares, quien fuera la primera directora de SENASA.
La primera directora de SENASA, ahí está. En tiempo oportuno. Y que ganó por concurso cuando ese tiempo en el gobierno de Hipólito, que fue que se creó este programa, y nos va a dar detalles de cómo ha sido la evolución, cómo eso surge, cómo se estructuró, cómo comenzó eso a funcionar, cómo se llamaba en principio. Tuvimos una conversación con ella y nos contactó y digo, caramba, qué importante que nos hable porque este tema del SENASA está en la palestra pública y yo creo que el presidente de la República tiene que ponerle caso antes que se desmorone un proyecto tan exitoso de carácter de atención social del estado de bienestar de los que menos tienen. Entonces, este tema lo vamos a tratar con ella. En la segunda entrevista central aquí en el CEP, entonces estará con nosotros el doctor José Joaquín Puello, presidente de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, pero una eminencia neurocirujano, un científico y además un hombre de Estado y del deporte dominicano. Así que con él vamos a estar conversando aquí en la entrevista central. Atención, medios. Y por el momento entonces, ahora José Tomás, nos vamos con la portada. Usted marca www.sumundodigital.com, es el diario digital editado por Multimedios Su Mundo. Tenemos la portada de hoy en la pantalla de su televisor. En las globales, Trump, el presidente de los Estados Unidos, cierra definitivamente la histórica agencia de cooperación USAID. Con este revela, el gobierno opera con déficit de un 5% del PIB. Advierten no son buenas señales. Tremenda información y más noticias que trae nuestro periódico en el día de hoy. Autoridades realizan 26 allanamientos y apresan 10 personas en Operación Jaguar. Fuerza del Pueblo responde a Abinader, comillas, hay que intervenir SENASA. Usted recibió un sistema estable que está quebrando. El gasto en publicidad del gobierno aumentó más de 500% en comparación con el 2024. Hoy en el mundo de la política, el Partido de la Liberación Dominicana se reunirá el lunes para conocer sentencia del TC sobre precandidaturas. En deportes, gobierno entrega remozado pabellón de esgrima del Centro Olímpico. Caso Sean Diddy, jurado alcanza veredicto parcial en juicio por tráfico sexual. Así es, 4 de los 5. Señores, www.sumundodigital.com, ahí encontrará estas y otras informaciones. Pero usted puede también estar conectado con nosotros a través de la más amplia red de canales de televisión, el 101 y el 1101 High Definition de Claro, el 81 de Altiz, el 20 de Telecable Dominicano, el 67 de Telecable Central, el 46 de Win Telecom, el canal 647 de Fire TV Stick. Pero en las provincias estamos en todas a través de 190 sistemas de cable. A nivel internacional nos conectamos con el satélite Eutel para todo el continente americano y el satélite Intelsat para todo el mundo. Síganos también a través de las plataformas digitales y las redes sociales de Multimedios Su Mundo. Usted no tiene razón para no estar debidamente conectado con la información oportuna y veraz de este ecosistema de comunicación. Para estar siempre bien informado, quiero dar una información para aquellos que amamos el merengue. Julio es el mes del Festival del Merengue, así que en nuestra programación musical, nuestra playlist está cargada 100% de ese tesoro intangible que es el merengue. Pero además le ofertamos programación en vivo, una conexión, un vinculante entre nuestro canal Su Mundo TV y nuestra emisora Su Mundo FM. También, si usted quiere, descargando este QR, puede tener en su móvil toda la programación de Su Mundo, Su Mundo, Su Mundo, Su Mundo. Bueno, señores, vámonos con la agenda del presidente. El presidente, el despacho de prensa de la presidencia solo hace hoy una sola actividad del presidente de la República, Luis Abinader, y es que a las 10:30 de la mañana el presidente de la República Dominicana encabezará el acto de entrega de galardones del Premio Mérito Magisterial
2025 a las 10:30 de la mañana en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional. Premio Mérito Magisterial 2025, y si es en el Salón de las Cariátides, quiere decir que es un acto de alto nivel con los maestros históricos, se hacen unos reconocimientos a la trayectoria, son actos muy bonitos realmente y que se hacen en un momento específico de la vida de personas, sobre todo las maestras, que son las que tradicionalmente han copado el tema de la enseñanza en nuestro país. Tú sabes que estábamos esperando que el pasado lunes, precisamente que se celebraba el Día del Maestro en la República Dominicana, se llevara a cabo alguna actividad alusiva a este día. Sin embargo, no vimos ni siquiera en la semanal que se tocara este tema, ni las felicitaciones. Al parecer estaban orquestando todo esto para esta gran celebración el día de hoy. Eso es como el Día de Reyes, aquí viven cambiando. El Día de Reyes ya no tienen el mismo no, yo me perdí hace tiempo. Uno esperaba el 6 de enero feliz para los regalos. No, ahora es el día lunes, porque si el 6 cae jueves hay que llevarlo el lunes. El Día del Maestro era el lunes. ¿Por qué no hicieron eso el lunes? Y así se siente más emotivo. O sea, Tú sabes que a mí me extrañó que siendo el Día del Maestro un día tan emblemático, porque es el activo principal para el desarrollo de la educación, para la transmisión de conocimiento, uno esperaba que independientemente de que hay ese acto hermosísimo, solemne, en el Salón de las Cariátides del Palacio Nacional, que es realizado cada año, reconocer a los maestros que tienen mayores méritos y mayor tiempo dedicado a la educación, uno pensaba que iba a ser publicado desde Palacio Nacional un mensaje en los medios de comunicación precisamente de felicitación, y no lo vimos. O sea, porque una cosa no colide con la otra. Es el entorno, el equipo que no resuelve esos temas. Los presidentes tienen demasiado lío en su cabeza. El equipo, el entorno que tiene que decirle, mire, presidente, eso debió hacerlo el ministro de Educación, el asesor en materia educativa, y decir, presidente, hay que preparar algo para este día, míralo aquí. Hay que mandar una relación con las efemérides. Claro. Y enviarle el mensaje, mire, señor presidente, le sugerimos este texto. Eso no tiene que llegar al presidente, porque que está ahí ya, eso es lo que hay que mandarlo. Pero si lo va a firmar el presidente, hay que presentarlo. Es que ese acto se supone que tiene tiempo. Es que hay un cronograma de año. Si ese acto de hoy, es hoy, ¿verdad? Sí. 3 meses. ¿Qué tiempo tiene eso organizado? 3 meses. Entonces, si sabía que iban a hacer ese acto, obviamente que tienen pendiente cuál es el Día del Maestro. Claro. 30 de junio. Claro. Por lo menos un flyer, unas felicitaciones o algo. Pero bueno, hoy todos lo criticamos, pero nada, presidente. Presidente, muy bien, ojalá que... y en verdad no salió, perdón, Graimer, un mensaje con ese No, es que no salió, por eso es que lo estoy diciendo. Yo vi todos los periódicos y no salió. Seguro no lo vi. Pero, de hecho, salió. También hasta un spot en los canales de televisión pudieron haber hecho, que bastante bien lo hace. Flojito en materia por ejemplo, Pinky, que es el productor de todos esos audiovisuales, pudieron haber hecho pero flojo, que dejaran pasar una pero fecha claro, tú sabes que todas las instituciones regularmente se manejan con un cronograma, el cronograma del año, y específicamente con ese tipo de actividades, que son actividades que son fijas todos los años. Hay una variación tal vez del día, ¿verdad? Sin embargo, todos los años se celebra el Día del Maestro y los encargados de comunicaciones, los directores de comunicaciones regularmente manejan este tipo de información. Le voy a dar 2 datos. Yo entro al gobierno de Leonel Fernández por un decreto en el 2008. Yo encontré una compañía privada que se encarga, porque había un problema, que se pasó la efeméride tal, se contrató a Épico. Ustedes van a trabajar los discursos, los mensajes y las efemérides. No podían fallar. Santa Marta tiene una planeación día a día. Fechas nacionales e internacionales, porque eso es de rigor. Pero eso lo hacen todas las instituciones. Tú me estás entendiendo, y autorización con la firma digital del presidente Leonel Fernández. Claro, no podían fallar. Y es una empresa dirigida por una destacada escritora. Tú me estás entendiendo, yo te di detalles de nuestro país. Y yo era el subdirector para Relaciones Públicas y no se me fallaba eso. Claro. No se fallaba. Pero finalmente el Parlamento Centroamericano, ¿qué yo hago en el Parlamento Centroamericano? Yo desafío a cualquiera. Esas efemérides no me fallan. Claro. Porque que yo, oiga como yo la clasifiqué. Como hay 13 comisiones permanentes, pueblos indígenas y afrodescendientes,
ese día no me puede fallar. No, claro. El día de la familia no me puede fallar, el día de la juventud, porque hay comisiones. Entonces yo tengo eso esquematizado. Claro. Y no fallo. Miren, a propósito... No fallo, porque el que sabe de comunicación corporativa y de relaciones públicas es un ABC. Claro. Ese es su atlas Sí, se le de pasó. trabajo. Se le pasó. Además, un día muy importante en función de lo que tenemos en agenda del tema de la educación, que más adelante vamos a tratar. Además, perdón, Graham, es un desprecio a la clase magisterial. Es un descuido. Un desprecio. Un descuido. 30 de junio es un día especial para el magisterio. Es una tradición en República Dominicana entregar los boletines, las calificaciones, las notas y el acto de los profesores. Y usted, presidente, se va de que haber estadísticas que tienen que ver con el comportamiento de la seguridad ciudadana. Y después celebra la semanal. Es un descuido. Yo recuerdo que- Importantice esa clase magisterial. Yo recuerdo que para el Día del Locutor siempre recibíamos una comunicación, esa era una cartita que nos enviaba el presidente con motivo a este día, felicitando a todos los locutores. De igual manera también con los periodistas eso se daba, pero de un tiempo para acá no, eso mermó. Tampoco se ha tomado en cuenta el sector en ese sentido y no hemos visto tampoco ese tipo de felicitaciones que anteriormente se da. Que más adelante vamos a tratar el tema de lo que está pasando en Cristo Rey y las marchas que se hicieron ayer con relación a que no van a aceptar escuelas móviles. Es una vergüenza, carajo. Dios mío. Yo lo voy a decir como en buen castizo, el maldito 4% nada más ha servido para hacerse millonario un montón de gente allá adentro. Pero ¿hacia dónde fue el 4%? ¿Cómo diablo que no le falta una escuela a este país con tantos miles de millones, 47 mil millones de dólares gastados en 13 años, carajo? Aquí no pudiera faltar una escuela toda de prístina. Entonces vamos a hablar de eso más adelante, porque a propósito del tema de SENASA, les informo también que mañana jueves estará con nosotros aquí también Fernando Camaño, quien es el secretario de Seguridad Social de la Fuerza del Pueblo, que fue que pusieron en agenda el tema que se está discutiendo de SENASA. Y que tiene conocimiento del sistema de seguridad social porque él fue el superintendente de la segundo CISAPRIL. superintendente. Él va a estar Segundo aquí superintendente. mañana con nosotros. Entonces, ahora, ¿por qué vamos a esto? La entrevista de ayer, ahí está, eso es mañana que viene Fernando Camaño, para hablar de este tema que la Fuerza del Pueblo ha puesto en la agenda pública y yo creo que el gobierno no ha respondido adecuadamente porque otro que está juío también es Santiago Jacín. El gobierno Ahora Santiago Jacín no aparece. El único que tiene que aparecer es explicar qué es lo que está pasando o el presidente tiene que estar dando respuesta él mismo personalmente y entonces el presidente no defendió bien la causa. Porque dijo de que no es déficit, que le falta dinero. ¿Y qué diablo es eso? Y enfrentó, él fue politizó. quien politizó el tema cuando le atribuyó a la oposición, al hacer esa denuncia, el interés de que supuestamente sacaran del SENASA a los 2.400.000 ciudadanos dominicanos que ha afiliado este gobierno. Entonces, él le ayer, encaró eso claro, a la oposición dominicana. Entonces él lo politizó, porque le chubó a la oposición, al pueblo dominicano. Miren, señores, ustedes que están afiliados al SENASA, porque lo afilió este gobierno, 2.400.000 dominicanos, la oposición quiere que lo saquen. Sí. Y yo pienso que fue una respuesta totalmente descontextualizada de parte del presidente. Entonces, ayer aquí, Monclús, que es donde también se ha despachado precisamente en los medios de comunicación, lo dicho aquí ayer por el vicepresidente ejecutivo del CONEP, César Dargán. Entonces, ayer en la entrevista central, cuando se le planteó el tema, precisamente, aquí fue donde planteó el tema de la declaración de César Dargán de que el tema se ha politizado. Entonces, si el tema se ha politizado, el tema hay que despolitizarlo. Claro. ¿Y quién puede despolitizar este tema? Santiago Jacín. ¿Por qué? Porque él es el incumbente que ha administrado eso. ¿Cuántos años lo tiene administrando? Desde que inició el presidente. Desde el 2000. Desde el primer gobierno del presidente. Entonces ¿quién tiene que explicar lo que ha pasado? Ellos mandaron una nota de prensa. ¿Qué nota de prensa ni nota de prensa? Por ahí que cogen la patineta los incumbentes. No, y Cuando sobre no todo un quieren dar la tema que cara. ha trascendido tanto, ¿verdad? Y que tiene que ver con lo que es el sector que diariamente
accede a los centros hospitalarios, a las clínicas, nosotros que hacemos uso del mismo. Además, es preocupante el hecho de saber de que hay un déficit en SENASA. En SENASA, donde muchas personas que pertenecían a otros seguros hicieron su traslado porque era uno de los seguros que mejor funcionaba o es el que mejor funciona hasta el momento. Entonces, enterarnos de este déficit que hay en esa... ahí, pues nos preocupa muchísimo. Es un error que mantiene el gobierno constantemente con el tema de la comunicación. Porque aquí hay interés que todo el mundo sabe. Es la tercera ARS más fuerte del país. Claro. Y hay dos que obviamente de una u otra forma van a querer pullar para que esa caiga, que es la del gobierno, ¿verdad? Hay dos grandes ARS que controlan el mercado, pero ya esta tercera le está pisando los talones. Y hay intereses ahí. Y van a coger a alguien para que ponga el tema, y el tema está. Si Jacín tiene cómo salir a defender su ARS, Santiago, que salga y la defiende, porque usted tiene los números, usted sabe lo que se está haciendo, usted sabe cómo se está trabajando, usted sabe por qué la ARS SENASA ha llegado donde está. Entonces es muy fácil salir a defender esta ARS y evitar especulaciones en la sociedad, porque sabemos que hay un entramado detrás de todo esto. Sabemos que esas grandes ARS poderosas no quieren que SENASA siga creciendo, pero salga a defender, no deje que la gente especule y piense que ya eso se... Y le voy a decir algo más al presidente, no solo que hay déficit, porque si falta cuarto es porque hay déficit. Claro, yo quiero saber cómo se explica eso en matemáticas. No, yo que soy nulo en matemáticas, pero me da la aritmética de quinto, me dice que si le falta algo a algo, tiene un déficit. Sí. Alguna habilidad tiene. Entonces, presidente, mire, no solo es que Santiago Jacín tiene que salir a explicar, él personalmente, con los números en la mano. Yo le voy a dejar algo más, presidente. Encarga a alguien, si usted quiere. Es más, SENASA debe ser auditado, para que usted sepa. Oiga lo que le estoy diciendo, presidente. El tema ahí adentro está en un nivel. Oiga bien, presidente. Si usted no quiere que eso se derrumbe, que eso se vaya por mal camino, SENASA debe ser auditado si usted quiere estar claro de lo que se está haciendo ahí adentro. Que probablemente, como lo denominamos ayer, no es solo que tiene una crisis de éxito, algo ha ido tan bien que está haciendo crisis internamente. Porque lo que se está divulgando es que no, lo que pasa es que hemos dado tanta bonanza y bienestar a las personas que lo necesitan, que es cierto. Gran parte de eso tiene que ver porque inclusive se ha hecho hasta populismo con ese tema, sin tomar los controles necesarios que pueden llevar al traste un programa de tanta magnitud favorable para los más necesitados y la clase media y media baja. Pero al nivel que está, presidente, yo les recomiendo, al nivel que está eso, es una sugerencia de un ciudadano, pero de un ciudadano que recibe informaciones. SENASA debe ser auditado, presidente, para que al final de su mandato ese programa termine bien. Y si hay consecuencia de esa auditoría, pues que la haya. Porque a mí me parece muy extraño que Santiago Jacín no esté apareciendo. Me sorprende. El doctor, que hasta donde conocemos es un hombre transparente y que da la cara. Y frontal. Todo el que conoce a Santiago Jacín dice que es un gran tipo, que es una gran persona y que ha sido una gran trayectoria. Entonces, SENASA no se puede tragar a un hombre de ese perfil. Es más, por el bien de Santiago Jacín, por el bien del doctor mismo, por el bien de su trayectoria, de él y de su familia. Una trayectoria tan importante, tan transparente, de tanto entrega en el área médica, en el área ahora administrativa. Mi sugerencia, para que entiendan claro lo que le estamos diciendo, ante esta realidad de SENASA, política aparte, vamos con política administrativa del Estado, de la transparencia. SENASA debe ser auditada, si no queremos que eso se termine de ir por una cañería.
Y cuando Santiago Jacín salga a hablar, que tiene que salir en algún momento, entonces él mismo debe pedirla inclusive. Audítenme. Para que entiendan de lo que se está hablando ahí adentro. Quiero dar un dato, señores. Permíteme. Graimer Méndez está pidiendo una auditoría. De memoria. Fui el segundo relacionado al público de la Superintendencia de Salud. El sistema no necesita que le hagan auditoría. Miren cómo está compuesto el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Tiene 2 superintendencias, la de salud y la de pensiones. Tiene un Consejo General representado por 3 entidades. Consejo Nacional de la Seguridad Social. Consejo Nacional de la Seguridad Social. Tiene la DIDA, que defiende a los afiliados del sistema. Pero le vengo, tiene la tesorería, la TCS, que le entre un billete. Oigan bien, y tiene la Contraloría de la Seguridad Social, que queda en la torre de la Seguridad Social en la avenida Tiradentes con Fantino Falcó. No Fantino Falcón, Fantino Falcó. Pero mejor dile Tiradentes número 33. Tiradentes número 33, frente casi al hotel de Andino. Al Silver Zoom. El órgano rector, o sea, SENASA pertenece a un órgano regulador, rector, que se llama CISALRIL, que ha denunciado el ex senador Iván Lorenzo, que va a emplazar en las próximas horas al superintendente de salud, un economista prestigioso, Miguel Seara Hatton. ¿Para qué? Que envió algo a fue a Milagros, no, pero ahora él va a emplazar a Miki Seara Hatton porque hace 3 meses que no reporta las auditorías o los movimientos de SENASA. SENASA nace, oigan bien, el espíritu del legislador cuando crea la ley 8701. SENASA se debió llamar SNS, Servicio Nacional de Salud, o el Seguro Nacional de Salud. Después lo llevaron a SENASA porque esas 3 letricas eran raras. Oigan bien, su naturaleza propia no es de rentabilidad, es para asumir la población que debe ser subsidiada. Pero las buenas gerencias que ha tenido hasta el doctor Jacín entraron al mercado. ¿Qué dijo la de Procompetencia? Que el 70% del mercado de salud de la aseguradora está nominado por 2 privadas y la tercera es SENASA. Y SENASA, hasta hoy que estamos hablando del tema, tiene un know-how, o sea, una ponderación de ser una buena ARS. El sistema de seguridad social tiene 3 componentes. En su componente salud, contributivo, que nosotros los asalariados lo sustentamos, contributivo subsidiado para la informalidad y el subsidiado. Que politizaron SENASA, lo politizó el PRM, con toda la responsabilidad. Porque hasta que el presidente habló, eso caminaba bien. Ahora, ¿qué se dice? ¿Y qué dice Iván Lorenzo? Tienen 3 meses que no le pagan a las prestadoras de servicios de salud, la red privada. Te doy un dato. La red pública. Te doy un dato. Ayer, pero a los médicos también. ¿Waldo lo denunció? Y fue luego de un proceso electoral que viene la debacle, el colapso. No es que están politizando la oposición el tema de SENASA, es que algo falló en el camino. Y el sistema entero ha hecho mutis, se ha quedado callada hasta que comenzaron las denuncias. Son ustedes los que politizaron el tema. ¿Y por qué tú crees que estamos diciendo que lo que más le conviene a Santiago Jacín, para que lo sepa, al presidente de la República, debe ser auditada SENASA? Usted defendió a Santiago Jacín. ¿Tú sabes lo que dicen? Que vivían hablando plepla en la receta de la Z hasta que a ese grupo PDPRMista que estaba ahí se le dio la oportunidad de dirigir, de ir a la administración pública. Que van a salir. Ayer escuchaba a un destacado ortopeda que él hablaba de algo, según él, muy irregular que está aconteciendo con el tema de SENASA. Él dice que hay unos ortopedas que están dedicándose
a autorizar a personas que tienen algún problema, por ejemplo, en las rodillas o en las articulaciones, a autorizarle, por ejemplo, prótesis de rodilla, prótesis de cadera sin necesitarla, cuando lo que esas personas realmente necesitan son ligamentos o fortalecimiento de los tendones. Lo mismo está pasando, por ejemplo, con los stent. A personas que no necesitan un stent, le están indicando 1, 2 y hasta 3 stent. ¿Por qué? Porque SENASA paga todo. Eso no puede pasar con una ARS privada. Las ARS privadas son demasiado meticulosas al momento de determinar qué procedimientos aprueban o no, qué procedimientos se reconocen o no. Pero SENASA paga todo. Y esa es la imagen que ha corrido, porque SENASA cubre todo. Y no puede ser así, porque los recursos públicos no pueden ser manejados de manera alegre. Tiene que haber un sedazo, un tamiz que determine, un equipo médico que determine si real y efectivamente esos procedimientos que le están aprobando a una persona, como por ejemplo la colocación de prótesis a nivel de rodilla, a nivel de cadera, y los stent, que son para situaciones cardiovasculares, si real y efectivamente eso es lo que esa persona necesita. Es simple y llanamente una denuncia que yo escuché ayer de un reputado ortopeda. No lo estamos asumiendo, pero son parte de los temas que deben ser investigados y que deben ser dilucidados. Ahora mismo, SENASA está en el ojo del huracán y está inmersa dentro de lo que en comunicación corporativa y estratégica se llama una crisis reputacional. Y las crisis reputacionales, las situaciones que afectan la imagen organizacional, más cuando se trata de una institución pública, requieren una forma especial de combatirla. ¿Cómo? Con gestión de crisis, comunicación de gestión de crisis. Ya no basta una nota de prensa, ya no basta con una simple declaración de Santiago Jacín. Hay que armar un equipo que cree, que integre, que idee un plan de comunicación de crisis para salvar la imagen de SENASA y salvar la imagen de Santiago Jacín como el funcionario principal. Y la única comunicación para resolver eso es comunicar la realidad. Con eso no se puede inventar. Es la realidad de SENASA que hay que comunicar. ¿Sabes por qué? Pero hay que invertir mucho dinero. Sí, pero comunicación de crisis. Pero ¿saben por qué? Porque esa es una instancia que impacta, aunque no parezca, en el sistema financiero nacional. Que se impacta. En el sistema financiero nacional, porque las ARS son un tanque de oxígeno, un tinaco de oxígeno en el sistema financiero nacional. Entonces, con eso no se puede inventar. Con eso no se puede. Es lamentable porque, caramba, tú sabes el prestigio. Había gente inclusive hace un par de años atrás que como uno vive involucrándose en tantos problemas sociales de, mira, que necesito una operación, que necesito, y yo le decía, ¿usted tiene seguro? Lo primero yo le pregunto cuando me piden que le ayude con un tema de salud. ¿Tiene seguro? Entonces lo decían un poquito con pena, sí, pero ese es nada. Pero digo, no, pero es el mejor. Usted tiene el mejor. Los médicos te mandaban últimamente a cambiarte a SENASA, por lo mismo que tú planteabas. De hecho, ustedes saben que en cuanto a los medicamentos, hay un tope anual de una cantidad. A ti se te acababa en SENASA el tope de los medicamentos y tú con relaciones y demás, te ponían más recursos. Porque hay un negocio. Pero si hacemos... Déjeme anunciar esto. De cierto modo hay media política. Déjeme decir esto. Estamos haciendo contacto vía Zoom con la doctora Bobadilla, Tavares Bobadilla, quien fue la primera directora de SENASA. Estamos tratando de hacer contacto vía Zoom para que ella nos airee un poco más este estado de situación. Nos avisan, por favor, producción, desde que la tengamos en contacto. Avisen inmediatamente, por favor, porque queremos que este tema nosotros tenemos puntos de vista, en términos de opinión, en términos de experiencia. Por ejemplo, Monclús tiene experiencia, que viene del sector, también es en cierta área, también es del sector José Tomás Paulino, Ana Daisy Guerrero también tiene vínculo con el sector, digamos, y conoce muy bien cómo se departamentaliza estas áreas de la salud.
pero las personas, los profesionales que han estado al frente, en el mando, en la dirección de instituciones como esta, pues nos ayudan mucho mejor. Nada ahí sí. Tú sabes que si hacemos en estos momentos una encuesta sobre cuál es la ARS de la preferencia de los ciudadanos, todos van a elegir a SENASA. Sí. Porque es un servicio de calidad, señores. Hasta esta semana. Ustedes van, bueno, pero eso es lo que tenemos que, reputación. eso es lo que tenemos que trabajar para que realmente eso no colapse SENASA. Hay muchas personas que pertenecían a otras ARS que se fueron a SENASA. Sí, claro. Se fueron a SENASA porque el servicio es de primera, es de calidad, señores. Mi hija De tiene hecho, hasta premio los de dominicanos SENASA. que están radicados en el exterior, señores, hay un plan muy bueno que es para esos dominicanos que vienen a pasarse algunas festividades y eso. Tienen el plan premium. Sí, Óyeme, eso y es una cobertura total, señores. Y se sienten muy contentos los Es un complementario. dominicanos. No, mira, el Miren, premium, por ejemplo, mi hija tiene premium, que los militares y los policías tienen seguro SENASA, dependiendo del rango tienen, entonces ella tiene el premium por su papá. Y ese seguro yo la llevo a Sedimar, yo la llevo a todos los centros de salud de primer nivel, de alta gama, de los de acá, y cubre todo, o sea, todo, absolutamente todo, estudios costosos, no importa, todo, 0 pesos. Bueno, yo utilizo SENASA y de verdad que para mí ha sido lo mejor y he estado en otras ARS. Es lo mejor que me ha pasado a mí en todos los años que tengo utilizando las ARS. Debo decirle que di a luz mi primera niña y yo tuve una cobertura casi en la totalidad. Y no tuve ningún tipo de dificultad con SENASA, la aprobación de manera oportuna, el servicio, señores, de primera calidad. Yo recuerdo también cuando estaba Chupani, señores, que Chupani hizo un trabajo buenísimo ahí al frente de SENASA. Y Altagracia Guzmán y Altagracia también, que fue directora de SENASA, además de ministra de Salud. Bueno, entonces es importante eso. No, tenemos en línea, José Tomás. Ya está en línea. Sí, la doctora Alma Tavares perfecto. Bobadilla ya está en línea con nosotros vía Zoom, con quien vamos a conversar sobre estos temas, que nos arroje luz hacia dónde estamos, hacia dónde vamos. Buenos días, doctora. Primera directora de SENASA. Buenos días, pero le decía que me permitiera aclararle que yo era hija de Danilo Bobadilla. Entonces soy Bobadilla. Bobadilla Tavares. Bobadilla Tavares. Sí. Sí. Bueno. Ustedes se creen y en realidad somos las mamás las que somos de verdad. Exacto. Pero nada, es una forma un chin amena de comenzar un asunto tan serio. Pero sí, yo soy Alma Bobadilla Tavares, soy médico de profesión y estoy a disposición de ustedes porque se están diciendo muchas cosas del SENASA y por lo menos qué bueno que se está hablando del SENASA, porque el SENASA tiene tanta historia que justo es comenzar a hablar de la historia del SENASA. Empecemos por ahí, doctora, empecemos por ahí. Dígame usted, a ver, Sí. yo soy muy mala escribiendo, pero dice que soy buena hablando, dicen mis alumnos. Entonces, todo lo que ustedes quieran saber, yo se lo puedo decir. Ellos todos me quieren, me dicen, doctora, escriba, porque se va a quedar el ahora sin el ayer. Pero no, esa parte no se me da mucho. Así que todo lo que ustedes quieran a su disposición. Vamos a arrancar por ahí, doctora. ¿Cómo surge el SENASA? ¿Cómo usted llega a ser directora, la primera? Sí, mire. El SENASA comienza por aquellos proyectos que teníamos con el colegio médico, la entonces AMD, con lo que era el gobierno en esos momentos. Teníamos algunas asesorías, y esta vino específicamente de España, que nos decían, ay, ¿por qué ustedes no hacen esto? Y me refiero básicamente el doctor Fulgencio Severino y nosotros, que a la sazón éramos presidentes de la agrupación médica del Seguro Social. Éramos los que llevábamos la voz cantante junto con el doctor Rafael Collado, que entonces era el presidente de la AMD. Fueron pleitos muy duros, fueron batallas muy fuertes, fueron encontronazos increíbles, pero por fin se logra que el doctor José Rodríguez Soldevila, que entonces era el secretario de Salud Pública, entendiera que nosotros
deberíamos tener a la población cubierta y teníamos la obligación de darle a este país por primera vez lo que era un justo servicio de salud. Porque a pesar de que nosotros somos formados en el Seguro Social viejo, había un montón de situaciones que nunca dejaron ser que las cosas como tenían que haber ido sucediendo. Así las cosas, ustedes ven que en la ley sale SNS, se decía Seguro Nacional de Salud, pero nos niega la Superintendencia de Salud con razón, entonces dirigida por Bernardo de Filló, que no podíamos dar anuencia porque nosotros aparecemos como SNS y SNS también es Servicio Nacional de Salud. Por esa razón sale unir la segunda letra a la primera y de ahí sale lo de SENASA. Y es así como es aprobada. El SENASA sale por concurso de oposición, porque el SENASA tiene un consejo superior que aunque no logramos que el Consejo de la Seguridad Social lo dirigiera el secretario de Salud Pública, sí se logró que el SENASA fuera dirigido por el secretario de Salud Pública. Y formaban además del secretario de Salud Pública el director general del IDCS, el asesor médico del Poder Ejecutivo, el presidente del Colegio Médico Dominicano, un representante de los contributivos, un representante de los subsidiarios y un representante de los contributivos subsidiarios. Entonces estaba también el secretario de Finanzas, que nunca fue a las reuniones, y un miembro del Banco Central que tampoco iba a las reuniones. Quienes nos colaboraban en todo el sentido de la palabra, lo que entonces era, ¿cómo se llamaba esa institución? No, la institución que nos ayudó muchísimo, que entonces era dirigida por Lois Marcoux. A pesar de eso, Lois Marcoux... Doctor, la CER, exactamente. Exacto. Entonces, Lois se oponía tajantemente a que saliera porque decía que eso era mucho trabajo, eso era mucho gastar, y comenzaba la seguridad social. Bueno, recuerdo, porque yo tengo el temperamento un poquito fuerte, que tuvieron que quitarme a Lois Marcoux porque casi lo ahorco. Ay, Dios mío. Sí, casi lo ahorco. Pero debemos decir que recibimos todas las ayudas de las CERS, incluyendo las jurídicas primero, venían de las CERS. Sale el concurso de oposición y nosotros ganamos el concurso. Y que es la única vez que se ha hecho por concurso, esto violentando la ley. El SENASA comienza en la región 4 de salud, por Barahona, cuando comienza la parte de esa seguridad social. Y somos juramentados en Barahona. Incluso se le entregó el carnet número 1 al entonces presidente de la República. Y después él lo entregó, tuvimos que quitarse porque él no pertenecía a la región 4. Doctora. Sí, quisiéramos saber cómo usted analiza la situación actual por la cual está atravesando SENASA en estos momentos. Bueno, la situación actual no es más que fruto de haber desviado el origen y cómo fue concebido la seguridad social y el SENASA en particular. Ya todo el mundo, todo el que le corresponde, debería estar ya afiliado. No es verdad que falta dinero porque pusieron tanto, eso debe estar calculado. Y además la forma de contratación y cómo deben ir. Y sin embargo nosotros de contributivos subsidiados ni hablamos. Y eso no es de que yo soy mejor, de que yo soy peor. Déjenme decirle, porque ustedes lo han mencionado, que el licenciado Chanel Rosa fue mi primer gerente de afiliación. Muy bueno. O sea, él entra por la anuencia del doctor Rodríguez Olvevila y con una cooperación de la CERS.
fue excelente y entendió bien el mensaje, porque allá todos los que entraron, todos fueron por concurso y todos entendieron el mensaje. De ahí sale, y déjenme decirle para que esto no se quede, es el eslogan del SENASA, es: nuestra ganancia es tu salud. Sí. Entonces, pero no hay déficit, entonces, doctora, no hay déficit en SENASA en estos momentos. No, en esos momentos no. En esos momentos lo que había era que no teníamos nada porque comenzaba. Y empezamos a ser asistidos. Déjenme decirle, señorita, que nosotros no teníamos, cuando vinimos de Barahona, no teníamos dónde sentarnos. Y digo, ¿y ahora dónde nos vamos a sentar? ¿Dónde existe el SENASA? Pero es ahora actualmente, doctora. Ha habido una evolución del SENASA y hay una matriculación muy importante de personas que forman parte, que están afiliados a SENASA. Se está hablando de un déficit en esos momentos. ¿Realmente es así? ¿Qué conocimiento tiene usted sobre este particular en ese sentido? Es que no tiene que haber ningún déficit. Lo que no pueden existir son tantas instituciones acogiendo papeles que no le corresponden y no haciendo el papel que le corresponde. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros fuimos nuestro cargo fue, y yo lo digo siempre así, robado, porque nosotros no esperábamos esa situación. Pero el gobierno de entonces, para poner gente de su alrededor, pues nos quitaron y pusieron a la otra situación. Eso hace que nosotros, incluso se llevaron todo, pero allá no había nadie que no fuera por concurso, que no fuera ganado. Y ya nosotros habíamos entregado, fíjese, el listado de medicamentos, porque eso le toca al SENASA. Nosotros fuimos los que impusimos que los subsidiados tenían que ir a los hospitales, los contributivos subsidiados podían ir a los otros sitios, y el contributivo también. Sin embargo, nada de eso se está llevando. Se hizo la forma de contratación, se hacen acuerdos con los gerentes de los servicios nacionales. Por ejemplo, nosotros deberíamos firmar con el doctor Mario Lama lo que nosotros entendemos que debe ser. Y el doctor Mario Lama entonces tiene que hacerlo con sus gerentes de área, y los gerentes de área con los directores de hospitales. Y a través de ahí se paga y se dan los incentivos que hay que hacerlo. Todo está escrito. Doctora, le quiero hacer una pregunta en este caso. Entonces, porque el tema de ahora es que han hablado de que hay un déficit en SENASA y en la semanal el presidente de la República dijo, no es que hay un déficit, lo que falta es dinero. Yo no sé qué diferencia hay entre una cosa y la otra. Dijo, lo que hace falta es dinero y se lo vamos a entregar al SENASA. Entonces, lo que estaría pasando en SENASA es un mal manejo. Empate. Hay mal manejo, hay mala distribución de las cosas como deben ser, porque todo está escrito. Y ya deberíamos tener, y ahí que me excuse el señor que ejerce la presidencia de la República, no deberíamos tener tantos 5 millones de usuarios. No, la población completa que le corresponde ya debería estar y cubierta bien, e ir a los sitios donde le corresponde. Mientras nosotros sigamos con esos cambios de que hay un programa de alto costo, y ese alto costo lo cubre la gente de Promesa, y que si o cuánto, y que el otro tiene, lo que estamos nombrando gente y no haciendo las cosas como tienen que ser. Doctora. Claro que va a haber déficit, pero hay déficit de atención, no se está atendiendo a quien le corresponde, porque ya deberían estar todos los contributivos, todos los subsidiados y todos los contributivos subsidiados. ¿Qué hacemos nosotros en Estados Unidos como Senado? ¿Qué hacemos nosotros? No, es aquí que tenemos que tener todo cubierto e ir cubriendo las cosas que a nosotros se nos escaparon. Por ejemplo, le digo, a nosotros se nos escaparon, y ya nosotros estábamos en esa discusión, se nos escaparon los presos, se nos escaparon las trabajadoras, se nos escaparon algunas situaciones que los militares entonces
Entonces nosotros teníamos que ir cubriendo esos déficits. Y se sabe que eso se programa y eso se hace como tiene que hacerse. Lo que pasa es que utilizando políticas partidistas, no se llega a Roma. Se llega a Roma obedeciendo la ley. Y la ley está muy clara y cómo tiene que hacerse. La politiquería ha dañado el sistema, entonces lo que usted dice, Senasa lo dañó la política. Parte de esto es 100%. Dígame usted, señorita, si usted tiene que ir a buscar un medicamento de alto costo, ¿por qué usted tiene que ir a otro programa si usted tiene un seguro que la cubre? Sí. Entonces, cada vez que nombran esas cosas, van desvirtuando lo que tiene que ser. ¿Cuándo? Y me excusan la expresión porque yo soy tremenda. ¿Cuándo carajo vamos a entrar a los contributivos subsidiados al régimen? En el 28. En el 28. Sí, en el kilómetro 28 ya quitaron el manicomio. ¿Usted me entiende? Lo que hay que hacer es como tiene que ser. Mire, yo les digo a usted, yo tenía un equipo de personas que daban la vida. ¿Usted sabe lo que nosotros hacíamos? Nosotros fuimos, cuando fuimos juramentados, fuimos donde el doctor Eusebio Garrido, que es mi esposo, que era su secretario entonces, y le dije, préstame 2 sillas para nosotros tener donde sentarnos, porque ¿a dónde estaba el Senasa? Él no existía, y nos sentábamos ahí. Cuando se iba la luz, ¿usted sabe con qué nos alumbrábamos? Con los celulares de nosotros. Cuando hacíamos reuniones, usted sabe lo que hacíamos, nos quedábamos de último para recoger los papeles que sobraban para nosotros llevarnos y tener donde escribir. Así comienza el Senasa. Doctora. Nos llevamos enterados de salud pública para allá. Yo recuerdo. Doctora. Y ¿usted sabe dónde existe el Senasa por primera vez? En la Plaza de la Salud, en un pedacito que nos dio el doctor Rodríguez Soldevila. Ahí comienza, y ahí hicimos nosotros. Ustedes no se imaginan, pero mientras tanto, lo que la población necesita, esto no es de déficit, porque todo esto está bien calculado. Todo eso está bien calculado. Les decía, y vuelvo y se lo menciono, el licenciado Chanel Rosa, sí que sabe cómo comenzamos, porque él fue de una vez designado gerente de afiliación. Nosotros teníamos representantes del contributivo, representantes del subsidiario, representantes del contributivo subsidiario, y las reuniones eran sagradas y era semanal, y cada semana íbamos resolviendo algo. Doctora, ya está aquí en el estudio con nosotros el doctor José Joaquín Puello, que lo vamos a entrevistar aquí en el centro. Salúdemelo, yo espero que me haya traído de San Juan, aunque sea un pedacito de Dos cosas, doctora, para llegar a la parte final de esta primera intervención suya, porque la vamos a invitar aquí al CEP. La próxima semana ustedes la vamos a invitar aquí. Mire, 2 cosas. Si, ¿hacia dónde va a ir Senasa de continuar esto que está sucediendo al interior? Y si usted cree que debe ser auditado, Senasa. Claro que sí, tal como ordena la ley. Hay que hacerle sus auditorías cada el tiempo que manda la ley y hay que hacerla por régimen. Cada régimen tiene que ir aportando su situación. Y claro que sí, que tiene que someterse, no tiene que someterse, no, tiene que dar ejemplo de lo que debe ser la ley de seguridad social, de lo que debe ser la forma de conducirse, de pagar, de afiliar, de todo, quitar todos esos benditos subprogramas que existen y ponerlo todo bajo la orden de cada régimen. Usted ha visto que, por ejemplo, en España, usted vaya a una farmacia a buscar lo que le indicó el médico y usted tenga que empezar a buscar de qué farmacia no se lo cubre, que se lo cubre, que se lo cuánto, y eso no es así, eso no es así. O sea, todo el mundo tiene su cobertura. Bueno, nosotros doctora. Nosotros estuvimos en Chile siendo directora del Senasa. Y ellos se quedaron asombrados de saber cómo era que había sido concebido todo. Y si aquí hay alguna cosa que se haya aprobado, que sea para la población completa y que deba hacerse al pie de la letra,
es la constitución del SENASA, y dejarse de eso, de que porque yo soy de tu partido y yo soy del tuyo, entonces me nombran y no me nombran. No, señor, usted pertenece al SENASA, usted va con su carnet de afiliación y usted tiene todas las atenciones que le corresponden, que por cierto son iguales para todos. Lo único que pusimos diferente fue que los subsidiados fueran a los hospitales. ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué? Para que tuvieran la cobertura completa, y que los hospitales no comenzaran a cerrar, y que eso fuera la excusa, como pasó en algunos países, que quisieron cerrar hospitales, porque la gente entonces no quería ir a los hospitales. No quiere ir a los hospitales, pero cuando tiene que ir a buscar medicamentos de alto costo, va a los hospitales. Aquí hay muchas cosas por hacer, y claro que hay que hacerlas, y hay gente que hay que hacerlo, pero hay que escoger la gente y respetar la gente. Y lo primero que no pueden faltarle son los presidentes, porque sea usted del partido que usted sea y haya ganado con el que usted haya ganado, usted es el presidente de todos los dominicanos y tiene que cumplir la ley a rajatabla. Bueno, mire, ¿oíste, Leonel? Vamos a hacer el cambio con usted, doctora, pero si le quiere dejar algún mensaje de manera específica al doctor Jacín. Oh, no, él sabe lo que tiene que hacer, y si tiene que, él es el primero que tiene que reunirse con todo su equipo, porque no es él solo, él es el director ejecutivo del SENASA, pero la responsabilidad la tiene el Consejo, reunirse todos con el presidente de todos nosotros, ordenar la casa y dejarse de ese cambio, está viajando desde allí, y que aquel dice que a que nadie puede decir que yo toqué un centavo de nadie. ¿Por qué tienen que estar diciendo que se tocan yeso y se tocan que si yo cuánto y que a tal hospital y que a tal esto? No, es cumplir a rajatabla, al pie de la letra, llámese como se llame, porque todos nacemos, todos vivimos y todos vamos a morir. Y tenemos que morir con dignidad, tenemos que morir con todas las coberturas que nos asiste la ley. Muchas gracias, doctora Alma Bobadilla Tavares, a su orden siempre. Primera directora de SENASA y una mujer con criterios muy claros. Ya la tendremos por aquí, más tranquilo, en el CEP. Y le guardaremos su presente, que le va a dejar aquí con nosotros el doctor José Joaquín Puello. Que también me mande como unas empanaditas de las de allá. Ustedes saben, yo se la llevo. Yo soy del primer grupo de alumnos del doctor José Joaquín Puello. Ay, pero qué bueno, qué bueno. Aquí le va a guardar queso anís con galletitas de gracias, anís. doctora. Gracias, doctora. Y ya la tenemos por aquí. Por considerarlo, y todo lo que ustedes consideren, pues lo hacen. Hagamos historia de cómo comenzaron la gente que limpiaba en el SENASA y la gente de cómo se trepaban en esas ventanas, y de cuando el doctor Rodríguez Soldevila nos prestó ese espacito, y qué ha pasado desde entonces hasta la fecha. Muchas gracias, doctora. Aquí ya está. Le aseguro que si se cumple, todo va a salir bien, y todos no vamos a tener que quejarnos de los médicos ni de los centros de salud. Muchas gracias, doctora Alma Bobadilla Tavares, por ayudarnos a comprender un poco mejor la realidad de SENASA. Vamos a la pausa, pero ya está aquí con nosotros en los estudios el doctor José Joaquín Puello. Está aquí con nosotros, ya está con nosotros aquí el doctor José Joaquín Puello. Vamos a la pausa, con él vamos a hablar de todos estos temas importantes. Seguimos aquí en esta entrega de hoy de Matutino Su Mundo. La verdad es que tener a nuestro invitado en la entrevista central es un hombre de categoría, de la mejor categoría, y es llamarle ciudadano dominicano. Es un hombre con una trayectoria impecable, impresionante, que nos llena de mucho orgullo en el área de la salud, como un científico, médico, como un gran profesional en ejercicio, y también en el área deportiva. El doctor José Joaquín Puello nos honra con su presencia esta mañana. Muchísimas gracias por esta invitación, que parecía que no lo íbamos a cumplir, ¿no? Pero aquí estamos. Doctor, tenemos tantos temas, pero la verdad es que tenemos que arrancar por SENASA. Sí.
Ya usted ha visto todo esto que está aconteciendo, usted acaba de escuchar las declaraciones de la doctora Bobadilla Tavares. ¿Qué evaluación usted tiene de lo que usted ha visto hasta ahora que se está diciendo del déficit de SENASA? Mira, yo he visto las noticias, realmente no he profundizado en el tema del dinero, pero yo debo confesarles a ustedes que yo tengo un sesgo con respecto a eso. Y lo voy a confesar porque definitivamente yo he sido un hombre público. ¿Dónde me formé yo? En Inglaterra. ¿Qué hay en Inglaterra? El Servicio Nacional de Salud es para todo el mundo. Desde que usted nace, le dan una tarjetita, ¿no? Y usted simplemente no paga un solo centavo ni de medicamentos, ni de odontología, nada que tenga que ver con la medicina. Entonces yo tengo un sesgo, porque al vivir tantos años en ese país, entendí desde que yo era un joven médico en formación, bueno, yo hice la especialidad en Inglaterra, entendí que el Sistema Nacional de Asistencia Médica debe comenzar desde el mismo momento que ese niñito sale del útero de la madre y que hay que cubrirle absolutamente todo a ese ciudadano. Entonces yo estoy sesgado en ese sentido. En segundo lugar, miren, si yo fuera a analizar aquí ante ustedes con mucha sinceridad, ¿cuál ha sido el comportamiento de SENASA con respecto a donde yo trabajo? Debo decir, entre paréntesis, que esencialmente yo soy un médico de hospitales públicos. Yo trabajo privado, es verdad, muy pocas horas, pero la mayor parte de mi tiempo es en el Hospital Luis Eduardo Aybar, desde hace, ¿puedo decir los años? Sí, Claro. Desde hace 58 años, Wow. más de medio siglo. Al llegar SENASA, para nosotros fue, para decirlo en términos dominicanos, una misa de salud. SENASA es la ARS que mejor nos paga a tiempo, reconoce los procedimientos. Miren, que a veces tenemos que discutir que un procedimiento nos sale un poquito más caro, que hay que equilibrar los costos, etcétera, es verdad. Pero desde que se creó SENASA y ha sido dirigida por los diferentes gobiernos, porque no solamente es los diferentes gobiernos, SENASA ha sido, señores, ha sido el soporte de los hospitales públicos del país. Y en tercer lugar, algo que yo siempre he dicho, y lo he dicho, el día que el Banco Central quiebre, o que quiebre una de las grandes instituciones públicas del país, estatal, bueno, tenemos que irnos a Singapur. Entonces, SENASA no va a quebrar, es cuestión de equilibrar los costos. Y en cuarto lugar, sí quiero significar algo muy importante para el público que me está viendo. Miren, en términos puramente médicos y de inversión en medicina, solamente hay dos nichos. O si ustedes quieren, dos caminos. El de la izquierda, que es poca inversión en medicina, lo que va a significar mala medicina. O el camino derecho, que es inversión real en medicina. O sea, hay que realmente, como decimos los dominicanos, meter dinero en la salud, que es la medicina buena. Señores, la medicina cambió. La medicina cambió. Yo comentaba, en San Juan, en nuestro pueblo, comentaba el sábado que ya hay cosas que nosotros no nos podemos escapar. Por ejemplo, la inteligencia artificial ya llegó para quedarse. En medicina ahora mismo, nosotros vamos a tener que tener la inteligencia artificial en los hospitales públicos para que interprete los análisis de laboratorio. Los interpretan mejor que nosotros, la inteligencia artificial. Y en segundo lugar, interpreta la inteligencia artificial mejor que nosotros, mucho mejor que nosotros, las imágenes, tomografía, resonancia, sonografía, etcétera. Y voy más lejos. Esas imágenes que estamos viendo ahora, eso va a desaparecer. Ya nosotros estamos en otra fase de la investigación médica, sobre todo con respecto al ultrasonido. Han logrado
han logrado, yo lo quiero decir estrictamente como lo he visto, han logrado poner en miniatura, por así decirlo, el ultrasonido que usan los submarinos atómicos y lo han traído a los hospitales para que nosotros podamos usar el ultrasonido, lo que quiere decir que en un término relativamente corto, en medicina un término corto es 10, 15 años. Probablemente la tomografía va a desaparecer y va a desaparecer también la resonancia magnética. Doctor, pero con un 2%, 2 punto y pico por ciento que maneja el salud aquí va a ser difícil avanzar. Bueno, ahí vamos. Entonces, esa es la, vamos a decir, la cerecita del pastel. La medicina es cara. La medicina buena es cara, es costosa. Hay que invertir y hay que invertirle para que la gente, sobre todo los más vulnerables, puedan tener acceso a medicina de alta complejidad y de alta calidad. Yo aspiro, y díganme Soñador o Quijote, lo que ustedes quieran, pero yo aspiro, antes de morirme, ver que realmente nuestros hospitales públicos y la medicina pública tienen mucho mejor nivel que la medicina privada. Y hacia ese camino vamos. ¿Por qué digo esto? Bueno, por razones puramente estadísticas. O sea, la mayor parte de los pacientes vulnerables del país, ¿dónde están? En el nicho más bajo desde el punto de vista socioeconómico. Y miren, yo lo digo, y no es una crítica, es un hecho social, además comprobado. Si ahora, después que salgamos del programa, nos vamos todos juntos a la ciudad sanitaria, ustedes entran al edificio de consulta externa, ustedes se van a fijar en algo interesante, en los zapatos de los pacientes. No hay un rico. No hay un rico. Lo que quiere decir que la gran población dominicana es muy vulnerable frente a las enfermedades catastróficas. Y mira, yo te digo, ¿podemos convivir con la amigdalitis? Sí, claro que sí. ¿Con una conjuntivitis? Claro que sí. ¿Con un dolor, con un lumbago? Claro que sí. Ah, pero esa no es la historia de la República Dominicana. En este momento que estamos hablando, ¿cuáles son las causas de muerte? Las principales causas de muerte. Cerebrovascular, esa es la primera causa de muerte. Entonces, en un barrio como María Auxiliadora, y los voy a dejar que me pregunten ya, un barrio como María Auxiliadora, que es un barrio que se extiende hacia el este, no, bueno, hasta San Luis prácticamente. Ese barrio tiene más de 1 millón de personas. Ahí debe haber cada año mínimo 7.000 pacientes que tienen que ir al hospital a ser tratados por una hemorragia cerebral, un infarto cerebral, una embolia cerebral. Entonces, si a eso, señor, ustedes le suman la pandemia, déjenme decirlo así mismo, y los accidentes de tránsito. Cuando yo veía, bueno, ustedes recuerdan que la ciudad sanitaria fue prácticamente el primer, bueno, no el primero, ¿no? De los hospitales públicos, nosotros fuimos quienes más recibimos pacientes con COVID. Realmente llegamos a tener intubados casi 200 pacientes, ¿no? Bueno, la mortalidad de los accidentes de tránsito fue mayor que la mortalidad del COVID. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que estamos enfrentando situaciones muy desgraciadas, muy angustiantes. Cuando un paciente, un familiar tiene que hacer un periplo por los hospitales buscando quién va a internar a su familiar con una hemiplegia o con un infarto cardíaco, eso es una angustia. Entonces no hay ninguna duda que el % del PIB en salud tiene que aumentar. Y termino con esto para que me pregunten. ¿Debe aumentar como el % de la educación? No. Y la gente me dirá, ¿usted es médico? Sí, yo soy médico. Pero yo entiendo que el % del PIB para la salud debe ser aumentado en programas de salud. ¿Qué digo yo con programas? Si aumentamos el PIB y lo llevamos, por decir, no le estoy pidiendo al presidente Abinader que lo haga, pero bueno, por decir, en vez del 2.9 que tenemos ahora, un poquito menos realmente, vamos a decir que lo llevemos a 4.
Sí, pero debe ser en base a programas. ¿Cuáles son los programas? El primero, esto sí lo puedo decir con toda, me puedo explayar porque lo viví en el extranjero. Atención primaria. ¿Hemos avanzado? Sí, hemos avanzado. Hay 600 sitios ya de atención primaria, pero el país tiene que estar lleno de atención primaria y sobre todo de atención a la familia, porque ahí comienza la prevención. ¿De qué? De la presión arterial, de la diabetes, el cuidado de los niños, la vacunación de los niños, el cuidado de las mujeres embarazadas, la detección temprana de enfermedades virales cuando entren al país, porque ya no nos podemos escapar, los virus están ahí y todos van a venir. Entonces, una inversión en salud de un 4% como educación pudiera ser el primer paso, en base a programas muy bien establecidos, de dónde, en qué nicho de la medicina nosotros vamos a invertir para llevar medicina de calidad. Doctor, perdone que lo interrumpa. Yo trabajé con el doctor Bernardo de Filló, que lo admira mucho a usted, y me daba cátedras sobre su personalidad, sobre su preparación. Él me dijo a mí que la atención primaria no son locales de medicina familiar, que la atención primaria es una estrategia de medicina preventiva. Sí. Y usted me está hablando de locales, yo no lo entiendo. No. Usted me dijo, se han instalado... Totalmente de acuerdo con Bernardo. No solamente es un local simplemente, no un momentico, es un local social. Okay. Es un local social. La atención primaria significa que ese médico joven que está ahí o ese promotor es el que se va a enterar de lo que está pasando en su barrio. Pongo un ejemplo, el agua. El agua es esencial para la medicina, esencial para la salud. Segundo ejemplo, la higiene. Hay que recoger la basura. Obviamente, una gran cantidad de nuestras enfermedades en nuestros barrios ocurre por la acumulación de basura. Miren, si uno lograra, bueno, la gente no lo va a hacer, si uno lograra disecar el cuerpo de un ratón o de una cucaracha y lo lleva bajo el microscopio, uno sale huyendo de la cantidad de bacterias y virus que tiene. Entonces, el recogimiento de la basura es importante, pero también, ¿qué otra cosa? Hoy la salud ambiental, el ruido, o sea, yo que manejo ciencias neurológicas, yo sé lo que hace el ruido en el ser humano. Cuarto punto, la soledad de nuestros envejecientes en los barrios. La soledad. Hoy sabemos que uno de los factores de riesgo más importantes para el deterioro cognitivo del cerebro es la soledad. Y tú sabes una cosa, lo vimos durante el COVID, la soledad hizo, en el caso nuestro, del hospital, que el 38% de los pacientes que tuvimos internos allá en la ciudad sanitaria, sobre todo en Secanote, el Hospital Materno Infantil, 38% todavía hoy día tienen trastornos cognitivos. Precisamente, doctor, sin nosotros haber consultado con usted, que es un científico de la materia, nosotros saludamos aquí en este programa una iniciativa que tuvo el gobierno, que la anunció el ministro Paliza, con relación al CONAPE, y un programa especializado de atención durante el día a envejecientes, para que no estén solo durante el día, estancias como de atención a los envejecientes, en lo que los cuidadores de esos ancianos, de esas personas de cuarta edad, lleguen a su casa y entonces se reincorporan con sus familiares. Nosotros saludamos de manera vehemente ese tema, sin conocer eso que usted acaba de decir. ¿Cuánto daña el tema de la soledad en los envejecientes? Sí, bueno, el tema es apasionante, porque cada día que pasa nosotros tenemos más conocimiento del trastorno cognitivo, que por cierto, miren, les voy a hacer una inferencia que quiero que la gente la oiga. La gente menciona todo el tiempo Alzheimer, ¿verdad? Sí. Señores, el Alzheimer es una enfermedad multifactorial que hoy creemos, digo creemos porque la medicina cambia, que hoy creemos que probablemente está asociada con el herpes.
con la infección por herpes. Sí, esta es una situación interesante que estamos viviendo los médicos ahora con las informaciones que nos vienen. El Alzheimer, ¿qué es usted nunca se ha preguntado, ¿y qué es el Alzheimer? Bueno, el Alzheimer es una enfermedad de las proteínas del cerebro. Entonces, hoy día se abre una subciencia, por así decirlo, que se llama la proteómica. Es el estudio de las proteínas del cerebro. Entonces, el paciente pierde dos proteínas del cerebro que son anormales, pero se hacen anormales, atacan a la neurona y la neurona entonces muere lentamente. ¿Cuál es el primer síntoma del Alzheimer? El primer síntoma del Alzheimer es la pérdida progresiva de la memoria. Pero aquí hay que subrayar algo para poderla diagnosticar. El paciente con Alzheimer no tiene el conocimiento de la enfermedad. Me pasa casi todos los días, bueno, un día sí, un día no, que veo a un paciente con Alzheimer y lo sé inmediatamente porque el marido dice, mi esposa está perdiendo la memoria, y ella contesta, yo no. No, así es, porque el paciente no tiene el conocimiento, ¿verdad? Ahora bien, a medida que pasan los años, obviamente se va, y les voy a decir algo que es un poquito desgraciado, ¿no? El paciente se va deteriorando y llega un momento, y esto sí lo podemos decir con absoluta certeza, el cerebro de un paciente con Alzheimer no es el cerebro con que nació, es otro cerebro. Lo quiero decir así porque es verdad, es un cerebro que ya cambió, que no es el mismo, que no tiene las funciones con las cuales nosotros hemos venido a este mundo. Sí. Pero el paciente entonces con demencia es diferente. La demencia es diferente. La demencia puede ser por varias causas, sobre todo vascular, hipertensión arterial, obesidad, malos hábitos en la alimentación, poco ejercicio. Bueno, puede ser también por efectos de enfermedades virales, pero la demencia es más tardía en la vida y va progresando, y en el caso de la República Dominicana, una noticia buena se convierte en una noticia mala. Así es, doctor. Porque nosotros hemos aumentado la expectativa de vida. Ya, señores, aquí hay mucha gente de 80 años, comenzando por mí. Y de 100 y pico. Quisiera hacer una pregunta con relación cuando habla del Alzheimer. Si podemos tener una idea de cuál es la prevalencia del Alzheimer, qué cantidad de la población está padeciendo de Alzheimer. Y ahorita cuando usted hablaba de las principales causas de muerte en la República Dominicana, que pone a la cabeza los accidentes cerebrovasculares o eventos cerebrovasculares, como algunos le llaman, pero además, si pudiéramos citar las 3 causas de muertes en la República Dominicana. Sí, bueno, de atrás hacia adelante no hay ninguna duda que la primera causa de muerte actualmente son los accidentes cerebrovasculares. Ahí nosotros incluimos cerebro y corazón. La segunda causa de muerte, pero casi llegando a la primera, los accidentes de tránsito. Desgraciado, porque cada vez que un muchacho de 27, 28 años muere o queda parapléjico, esa familia perdió parte de su sustento, además del costo que eso significa para una familia, el costo de bolsillo, mantener un familiar parapléjico o hemipléjico en la casa, joven. Entonces, obviamente que esas son las 2 causas. Factores de riesgo importantes, nos estamos haciendo diabéticos a la carrera, sí. Lo que quiere decir que hay que insistir en la alimentación sana, hay que insistir obligatoriamente en eso, hay que insistir en el ejercicio, definitivamente. Comer saludable, doctor, ¿verdad que sí? Sí. Pero, me preocupa mucho la prevalencia, te voy a decir, actualmente, te lo voy a decir mundial. Dijo cerebrovascular, accidente de tránsito, ¿y cuál es el tercero? No lo mencionó. No, 16 millones de pacientes solamente en Estados Unidos con Alzheimer, o sea, la prevalencia del Alzheimer todavía es baja. Ahora, ¿qué esperamos los médicos? Lo que nosotros esperamos es que los estudios que se están haciendo sean cada vez se profundice mucho más en esta enfermedad
Y yo, a pesar de que estoy en el otoño de mi vida profesional, yo creo que no está lejos que nosotros sepamos exactamente cómo tratar el Alzheimer y descubrir la etiología. Pero mucho cuidado, hay medicamentos, yo quiero que la gente lo sepa, y son medicamentos que están ya no solamente en fase de prueba, hay medicamentos que ya se venden en los países desarrollados. Hay uno, le voy a decir el nombre para que la gente lo anote, se llama el lecanemab. Pero, tiene dos problemas. Primer problema, que debe ser utilizado en los primeros meses o años que un paciente comienza a tener el Alzheimer. ¿Cómo ustedes se dan cuenta? Bueno, el paciente con Alzheimer empieza a olvidar dónde pone el teléfono, dónde pone las llaves, no sabe si tiene dinero, vistiéndose puede ponerse el pantalón primero y después el calzoncillo. Entonces esas cosas empiezan... Bueno, lo de no tener dinero ya me está pasando, que a veces no estoy seguro. Mira, te van a llamar Superman si te lo pones. Mire, doctor, pero al igual que el doctor, fue el doctor Soldevila que descubrió un hueso, un tendón. Sí. ¿Verdad que sí? Dionisio Soldevila. Sí, pero usted, doctor, que tenemos años viéndolo sobre el tema del Alzheimer y el tema de la estructuración y la salud del cerebro y demás, ¿usted no forma parte de algún grupo de investigación local o internacional? Yo le he pedido a Dios no sé cuántas veces, a ver si me da un poco de tiempo. A Dios. Sí, porque la verdad que estoy muy ocupado con la práctica diaria. ¿Usted está haciendo algún tipo de investigación que...? No, nosotros simplemente cuando recibimos pacientes hacemos más investigación estadística que otra cosa. República Dominicana todavía, desgraciadamente, estamos muy lejos de la investigación. ¿Pero usted no está involucrado con algún grupo de médicos internacionales, de científicos? Que usted no, cuando vamos a los congresos uno presenta sus experiencias, pero República Dominicana tiene una falencia en cuanto a investigación se refiere. Y es lógico porque somos un país que no tenemos esa fuente de recursos importante para hacer investigaciones. Se hacen investigaciones, la UAS lo hace la Pucamaima. Hacemos, pero es poco, realmente es una de las falencias desde el punto de vista científico que nosotros tenemos. Doctor, a mí me gustaría saber, dentro de las posibilidades, cuáles son las condiciones de los centros hospitalarios en términos de salubridad. Bueno, hemos mejorado, yo pienso que hay una mejoría, no hay ninguna duda, los hospitales están mejores. Obviamente, yo lo digo esto todos los días, lo bueno es enemigo de lo muy bueno y lo muy bueno es enemigo de lo excelente. Ahora, los hospitales han mejorado, pero vuelvo a repetir lo que dije al principio del programa. No hay ninguna duda que tenemos que aumentar el PIB de la salud. Eso es esencial. El Congreso tiene que tomar eso en las manos, la Comisión Médica del Congreso, y permitir que el gobierno reciba más recursos para invertirlos en la salud. Doctor, vamos a hacer una pausa, pero yo le voy a dejar una pregunta para que la abordemos al retorno. Usted es si alguien que debemos consultar en cualquier aspecto del sistema de salud, tanto en la parte científica, académica, médico, pero también en la política pública. Si el presidente lo llamase hoy para consultarle sobre el tema de SENASA, ¿cuál sería su consejo viendo la realidad de hoy? Pero cuando retornemos de la pausa. Bueno, seguimos con la entrevista central hoy con el prestigio de tener a un hombre que ha hecho historia en nuestro país, como el doctor José Joaquín Cuello. Doctor, usted se me quiere escabullir al tema de SENASA y no lo vamos a permitir. Usted como que quiere coger la patineta con el tema de SENASA, pero usted es un hombre, una consulta pública permanente. ¿Qué consejo, qué mensaje usted le daría al presidente de la República al tema de SENASA o al doctor? Sí, Jacín. No, mira, yo vuelvo a decir mi sesgo de haber vivido una SENASA extranjera, ¿no? Primero, debe ser absolutamente universal. Absolutamente. Todo dominicano tiene que pertenecer a SENASA. Segundo,
hay que aumentar la cápita de SENASA, sobre todo, y permítanme la disquisición, sobre todo en lo que tiene que ver con la cápita del subsidiado. ¿Por qué el subsidiado? Bueno, porque el subsidiado tiene una membresía sumamente alta, y esa es la que nosotros vemos esencialmente en los hospitales. Tercero, firmemente creo, que el tema de salud y el tema de educación debe ser un tema que debe ser apartado de la discusión partidaria pública. Pienso, porque así lo viví en los países donde yo me formé, que esos dos temas los partidos políticos lo tratan internamente porque son dos temas que afectan directamente a la población y a la población sobre todo más vulnerable. Los partidos políticos deberían tener, se habla mucho de comité, pero deberían tener un grupo especial para discutir los temas de salud y los temas de educación, porque son temas, señores, que nos golpean todos los días a todos los ciudadanos de la República Dominicana. Entonces, ¿por qué no hacer ese grupo permanente de discusión y de avance en la inversión en educación? No solamente la inversión, también crear planes a corto plazo, pero también planes un poquito más largos, como lo hacen los países desarrollados, e igualmente en salud. Ejemplos, Italia, ejemplos, el Reino Unido, ejemplos, Francia, ejemplos, Alemania, ejemplos, Japón. Entonces no hay ninguna duda de que estos dos temas deben formar parte de la discusión interna de nuestros líderes políticos para que la población se beneficie. Ahora, lo que yo he vivido en los hospitales públicos, en una práctica muy larga, es que sí necesitamos aumentar, en el caso nuestro, que trabajamos en hospitales públicos, la cápita que cubre a los pacientes del régimen. ¿Y se está retrasando SENASA con la cápita? Bueno, no, realmente ellos los reciben directamente del gobierno. Lo que pasa es que al aumentar la cápita, sobre todo en el subsidiado, no hay ninguna duda de que nosotros vamos a tener acceso a mejores medicamentos. Ese es un tema, medicamentos es un tema serio en este país. Ustedes vieron recientemente la cantidad de medicamentos falsificados. Vamos a tener acceso a poder hacer procedimientos, sobre todo de alta complejidad en los pacientes que no pueden pagar, y vamos a dar un mejor servicio a la gente que más lo necesita. Entonces yo creo que por ahí es donde debemos andar. Yo creo que ese es el trillo que nosotros debemos seguir. Ahora, la gente me pregunta si Santiago Jacín, el doctor Jacín, ha hecho un buen trabajo o no. Yo creo que sí, yo creo que él ha hecho lo que ha podido y ha avanzado lo que ha podido con SENASA. Lo hicieron los otros también y él lo ha hecho también. Inclusive ha habido un aumento sustancial en la membresía del Servicio Nacional de Salud. Y miren, esa es la... ¿Y por qué genera déficit si cada nuevo miembro de SENASA, nuevo cliente de SENASA, le genera ingreso? Es que definitivamente la inversión del Estado, de los estados, no voy a hablar del dominicano, de los estados, es esencialmente proteger la vida de los ciudadanos. Y yo le pregunto a ustedes y a nuestros oyentes, a la gente que nos está viendo, ¿hay algún derecho más importante que el derecho a la vida? Porque si lo hay, yo quiero que me lo digan. Es el derecho más importante. Y ahí se desprenden todos los temas. ¿Se ha querido politizar este tema, doctor? ¿Usted entiende que tal vez si es el querer politizar el tema podría hacerle daño a un sistema que ha funcionado tan bien como... Todo depende del nivel de inteligencia emocional de nosotros los dominicanos. Yo creo que nosotros tenemos que acostumbrarnos, por Dios, a que recibamos críticas, a que recibamos propuestas. Yo creo que sí, señores. La dialéctica ha formado parte del desarrollo de la historia de la humanidad. Si todo fuera uniforme en la historia de la humanidad, simplemente seríamos un planeta sin crecimiento. Que, por cierto, en medicina es así, mis queridos amigos. Yo todos los días me reúno con los residentes
discutimos los casos y oigo a cada rato a médicos a quienes yo le llevo 40 años de graduación y han sido mis alumnos, cosas que ellos me dicen, porque la discusión, la dialéctica, es lo que hace que las naciones avancen. Los dominicanos tenemos que acostumbrarnos a discutir y a disentir, decir las cosas como son, porque no hay que ofender. O sea, que este gobierno no aguanta crítica, es lo que usted dice. Exacto. Doctor, en el caso, por ejemplo, no se le puede decir nada porque de una vez reaccionan y aseguran que es político, es lo que usted... Sí, inmediatamente. Bueno, yo viví, bueno, tú quizás eres muy joven, no lo sabes, ¿no? Yo viví mi sarampión político, ¿no? Cuando era estudiante de medicina, ¿no? Y me acostumbré, y luego en la formación del médico, eso es clave. La dialéctica, el discutir, el presentar tu punto de vista, eso es ¿Y qué le recomienda usted al gobierno en ese sentido? Que aguante crítica. Bueno, sí, y que las oiga, pero no solamente que las oiga, que si las críticas son buenas, si son sensatas, que se actúe en consecuencia. Antes de salirnos del tema, perdóname, José Tomás, antes de salirnos del tema, por si nos vamos a salir, porque yo claro, él está loco por entrar con el tema de deporte. No, que aquí le mandaron algo como 15 preguntas a los federados. Pero antes de que nos salgamos de ahí, y José Tomás tiene una pregunta también en el mismo tema de salud, ¿verdad, José Tomás? Claro, con el tema de Secanot. Ah, sí. ¿Qué es lo que está pasando con Secanot? Sí, miren, los hospitales como Secanot, que son de autogestión, nosotros tenemos un proyecto que, por cierto, me confieso culpable, de dar incentivos por desempeño, que creo que es interesante, porque cuando tú, el que más trabaja, y eso es un concepto fundamental en nuestras sociedades capitalistas, el que más trabaja, el que más debe ganar. Entonces ese tema de Secanot está en manos del doctor Mario Lama, es un tema puramente administrativo, la ciudad sanitaria sigue trabajando igual, nosotros seguimos dando consulta, operando. Por cierto, ayer ya recibimos un nuevo angiógrafo. Ese es un tema, el tema de las enfermedades cerebrovasculares, para abrir lo que se llama el gran centro de accidentes cerebrovasculares, sobre todo para los pacientes subsidiados. Y nada, es un tema administrativo, eso debe resolverse. Bueno, mañana hay una reunión a las 12 del día, eso está en manos del Servicio Nacional de Salud. Y miren, ahí volvemos un paso anterior. Vamos a discutir, vamos a saber si ustedes tienen razón, si no la tienen, y si la tienen, bueno, se la daremos, si no la tienen, bueno, pues entonces buscaremos una solución. Pero en sentido general, Secanot y la ciudad sanitaria está trabajando bien, ya solamente nos falta terminar el hospital clínico quirúrgico, está terminado en un 85%, y les digo lo siguiente, para encontrar un centro hospitalario del tamaño de la ciudad sanitaria, con lo que tenemos ahí dentro en materia de herramientas para dar el servicio de muy alto nivel y complejidad a los dominicanos. Señores, hay que irse muy al norte, para allá arriba. Pero Lama ha dicho que no se sostiene que se le esté pagando el 75%. No, esa es mi opinión. Yo lo que digo es lo siguiente, estoy de acuerdo totalmente, lo voy a decir así para que la gente lo oiga. Yo estoy totalmente de acuerdo con los incentivos, sí. Lo único que mi experiencia como médico me dice es que los incentivos no pueden estar por encima de el recurso que el hospital necesita para mantenerse. ¿Y cuánto debería ser el equilibrio en el caso de Secanot? Depende de la especialidad. En una especialidad puede ser un 10%, en otra puede ser un 20%, un 25%. ¿Para por quién? ejemplo. ¿Para quién? ¿Ese porcentaje para el hospital o para los médicos? No. Los incentivos para los médicos. Porque dicen que Secanot está en 75%. Mira, eso es una figura que yo utilicé para alertar que nosotros no podemos pasar a dar incentivos por encima de 1% que realmente no permita a la ciudad sanitaria funcionar. Ahora, de que estoy de acuerdo con los incentivos, 100%.
Pero ¿cuál sería la solución? Porque hay que buscar una solución. Sí, bueno, mañana hay una reunión a las 12 del día con el doctor Mario Lama, porque eso está en manos ya del SNS y ahí se van a ver los porcentajes que se le van a dar a los médicos. Miren, yo estoy seguro que eso se va a resolver. Ese es un, ¿cómo se llama? Esa es una miniatura de los problemas que tenemos para dar salud a la gente en la ciudad. Pero los médicos dicen que están obsoletos los equipos ahí adentro. No, mira, los instrumentos médicos, si tú los vas a comprar, tú estarías cambiándolo cada año. Es imposible eso. Entonces ya en el caso de Secanot, ya nosotros tenemos casi 20 años con instrumentos que hay que cambiar. Obviamente hay que cambiarlos, porque además tenemos que dar, bueno, lo que yo he dicho, dar un paso, como dije al principio, fundamental. Ya nosotros tenemos que tener la inteligencia artificial en un hospital público. Es que ya no nos podemos escapar. Es que ustedes miren, el día que vayan allá y nosotros podamos demostrarles lo que eso significa, sobre todo para nosotros como dominicanos y para los pacientes que van a ir a la ciudad sanitaria. Entonces los instrumentos médicos hay que cambiarlos. Pero yo siempre digo lo siguiente, porque lo he vivido. No todo lo que te presenta el gran mercado que fabrica instrumentos, no lo compres, no todo, porque realmente la publicidad, la promoción te puede engañar. Hay que esperar que los instrumentos que están saliendo modernamente estén debidamente probados y certificados. Ahora, de que debe haber un cambio, no solamente para oftalmología, también para cirugía cardíaca, para neurocirugía. Ahora, nos llegó ayer, antier, nos llegó una máquina nueva para cirugía cardíaca, lo que se llama la máquina para cirugía extracorpórea. Esa es la máquina que cuando estamos operando toma la función del corazón. Bueno, la que teníamos era un armatroste del tamaño de esta columna. La máquina ahora es de este tamaño, pero está aprobada. Entonces de eso se trata. Y como es un tema administrativo, yo pienso que el doctor Mario Lama, el SNS, lo va a consensuar y esto es simplemente un ligerito escollo ahí en la organización. Mi última pregunta con relación al tema de salud. Si llevamos un resumen estadístico, supongo yo, de las intervenciones quirúrgicas que realiza el Secanot, tanto en lo que tiene que ver con problemas relacionados con la visión, como también con la parte cardiovascular. ¿Qué cantidad de cirugías ha hecho el Secanot, por ejemplo, en los últimos 3 o 4 años? Si tú estás sentado para darte la cifra. Siéntate, agárrate bien. Oftalmología, más de 300.000 operaciones. Al año. Neurocirugía, más de 22.000 operaciones en dominicano que le hemos abierto la cabeza. Entonces, cardiología, hasta el momento que se nos dañó la máquina extracorpórea, ellos hacían cerca de 120 cirugías cardíacas de mucha complejidad. Entonces, la ciudad sanitaria es una misa de salud para los dominicanos. Es el único centro, por así decirlo, público, donde están las especialidades de alta complejidad para el gran público. Y por eso es que tiene que funcionar. Y estos escollos, nada, esto es parte de ¿cómo que dicen en béisbol? Que la mamá la mamá no vale en el play. Y nos vamos a que nos dé 2 minutos, 2 temas que tienen que ver con su actividad deportiva. ¿Qué opinión tiene usted sobre las intervenciones del Ministerio Público a federaciones por mal manejo de los recursos que distribuye, que asigna el Ministerio de Deporte a través del Comité Olímpico Dominicano y su valoración sobre los Juegos de Centroamericano y del Caribe 2026? De atrás hacia adelante hay que trabajar duramente, falta muy poco tiempo para los Juegos, hay que trabajar duro. Yo confío en el comité organizador, creo que están haciendo las cosas bien, no me mortifican, hay temas de los Juegos que no me mortifican. Miren, a mí no me mortifica la villa, para nada. El MIBEL la va a construir y la va a terminar rápidamente. No me mortifican las instalaciones, porque son las instalaciones que yo fui el responsable de los Juegos del 2013. Mantenimiento. No me mortifica el transporte, porque vamos a usar las guaguas de traer, las vamos a usar.
No me mortifica la comida. Este país tiene comida para darle a las 10.000 personas que vienen. ¿Cuál es mi única mortificación? Que nosotros tenemos que insistir en invertir en el atleta con las federaciones. Porque, ¿qué espera la población dominicana? Medallas, medallas. Entonces, la única forma de obtener medallas es entrenando. La única forma es invertir en el atleta que va a competir. Un año es poco tiempo, acuérdense que yo monté 5 juegos centroamericanos y monté unos juegos panamericanos y 10 juegos nacionales. Entonces yo entiendo bien cuál es la mecánica hacia el éxito de unos juegos. Las intervenciones del Ministerio Público a las federaciones. No me gusta. No me gusta. Yo creo que las intervenciones dentro del Comité Olímpico deben ser manejadas por los organismos que nosotros tenemos desde el Comité Olímpico Internacional, para decirlo en términos dominicanos, para que la ropa se lave en casa. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor José Joaquín Puello por permitirnos conversar con él extendidamente. Y a ustedes les decimos que mañana estaremos aquí y estaremos hablando con el doctor Caamaño. Fernando Caamaño estará con nosotros mañana aquí siguiendo este tema del SENASA. Así que nos vemos mañana. Ahí está, Fernando Caamaño es el secretario de Seguridad